Nadie lo vio venir, ni siquiera el juez, acostumbrado a escenas dramáticas en procesos de divorcio, comprendió qué estaba presenciando. Pero lo más inquietante fue el silencio de Laura, un silencio tan profundo que sacudió a todos en la sala. Mientras Marcelo esperaba verla temblar, llorar o rogar, ella simplemente sonrió, una sonrisa tan tenue y controlada que parecía ocultar una verdad capaz de derrumbar imperios. Y en ese instante todos entendieron que lo que acababa de ocurrir no tenía nada de normal. La sala del tribunal estaba llena. La prensa, que llevaba semanas siguiendo el caso, se apretaba en los pasillos como una manada hambrienta en busca del mínimo gesto que pudiese convertirse en un titular. Desde el inicio, el divorcio de Laura y Marcelo había sido noticia, él, un empresario carismático con conexiones poderosas, ella, la esposa ejemplar que había impulsado la empresa desde las sombras. Y sin embargo, ahí estaban, frente a un papel que separaba en líneas legales lo que una vez compartieron en sueños. Para la prensa, Laura era la víctima perfecta, y estaban ansiosos por captar su derrumbe. Marcelo respiraba con dificultad, y la pluma temblaba entre sus dedos. Había esperado este día durante meses, aunque nunca se atrevió a admitirlo en voz alta. Quería terminar todo rápido, sin escenas, sin quedar mal públicamente. Pero la ansiedad lo consumía porque, aunque nadie lo sabía, él tenía mucho más que perder que un matrimonio. Y si Laura abría la boca, si revelaba algo de lo que había descubierto, su reputación y su libertad caerían en picada. Laura observó cada uno de sus movimientos. Lo conocía demasiado bien, su forma de frotarse el labio inferior cuando estaba nervioso, el temblor casi imperceptible en su ojo derecho cuando se sentía acorralado. La gente decía que Marcelo era un hombre frío, difícil de leer, pero ella sabía que no era así. Sabía que detrás de cada acción suya había un cálculo, un plan, una estrategia para obtener más poder, aunque eso implicara traicionarla por completo. El juez pidió firmar. Marcelo extendió su mano y estampó su nombre de manera temblorosa. Laura, en cambio, tomó la pluma con una serenidad que descolocó a todos. Su firma fue un trazo firme y elegante. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Marcelo. «¿Eso es todo?», preguntó, con una voz tan tranquila que hizo que él tragara saliva. «Eso es todo», respondió en un susurro que apenas se escuchó. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Parecía que incluso el aire se había detenido, como si el mundo aguardara la verdadera reacción de Laura. Pero no hubo nada. No lloró, no gritó, no reclamó, solo se levantó, acomodó su bolso en el brazo y salió por la puerta principal con una dignidad que hizo que los flashes de las cámaras explotaran a su alrededor como fuegos artificiales. Laura, ¿cómo se siente después del divorcio? ¿Cree que podrá rehacer su vida? Marcelo la lastimó, hubo infidelidad. Piensa hablar con la prensa. Ella se detuvo únicamente para mirar a las cámaras con una expresión enigmática. «Voy a cenar», dijo. Nada más. Esa frase, tan simple, tan extraña, tan ajena a cualquier guión mediático, provocó una ola de confusión. Los periodistas se miraron entre sí, esperando que añadiera algo más. Pero Laura no lo hizo. Caminó con paso seguro hasta el auto y desapareció entre el tumulto. Lo que nadie sabía era que la noche anterior, Laura había encontrado la última pieza del rompecabezas que llevaba semanas armando. Una sola línea en un correo electrónico, un archivo mal oculto, un nombre ligado a un contrato que jamás debería haber existido. Al principio creyó que era solo otro indicio más de la infidelidad de Marcelo, pero al examinarlo mejor, entendió que aquello era mucho más grave. Había cuentas, movimientos financieros, transferencias entre empresas fantasma. No se trataba de un simple engaño marital. Se trataba de algo que podía hundir la empresa, y a quienes estaban detrás de ella. Cuando salió del tribunal, Laura no sintió tristeza. Sintió libertad. Una libertad peligrosa, sí, pero libertad al fin. No tenía marido, no tenía obligaciones con él, y lo más importante, tenía información que podría usar cuando el momento fuese el adecuado. La gente creía que ella había perdido todo, pero la realidad era otra. Había ganado algo que Marcelo jamás imaginó que tendría: control. Mientras su auto se movía entre las calles abarrotadas de la ciudad, Laura observó los mensajes que llegaban a su teléfono. Algunos amigos intentaban consolarla, otros le enviaban artículos de prensa, otros simplemente preguntaban si estaba bien. Ella no respondió a ninguno.
Ese día no tenía espacio para la lástima ni para la compasión. Ese día se había convertido en otra persona. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje desconocido. Un solo texto, sin nombre, sin detalles. El muelle está listo. Ven sola. Laura no necesitó preguntar quién lo había enviado. Había una sola persona con el poder, los recursos y el motivo suficiente para contactar a una mujer recién divorciada de un empresario involucrado en negocios turbios. Adrián Vasiliev. El nombre era suficiente para que cualquier persona se tensara. Él era un fantasma en el mundo empresarial, todos lo conocían, pero casi nadie lo había visto. Dueño de conglomerados gigantescos con una fortuna capaz de comprar países enteros, Adrián tenía fama de ser inalcanzable, frío, insondable. Y aún más perturbador era el hecho de que jamás se dejaba ver con nadie. No concedía entrevistas, no asistía a eventos sociales, no aparecía en fotografías. Si se sabía algo de él, era solo porque él deseaba que se supiera. Y ahora la estaba invitando a su yate. Cuando el auto se detuvo en el muelle privado, el cielo ya comenzaba a oscurecer. El mar reflejaba las luces de los edificios como un espejo inquietante. Y allí, imponente y silencioso, estaba el yate, una estructura blanca, elegante, demasiado perfecta para pertenecer a un simple mortal. Laura respiró hondo y bajó del auto. Cada paso que daba resonaba en la madera del muelle como un eco que anunciaba un destino irreversible. Los guardias del yate, vestidos de negro, la observaron sin decir una palabra. No necesitaban preguntarle quién era. Parecía que todos lo sabían ya. Mientras subía la escalinata del yate, sintió como su corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era anticipación. Era la sensación de estar entrando en un mundo donde las reglas cambiaban, donde el poder se medía en silencios, donde una sola frase podía alterar la vida de cualquiera. Y en ese instante, mientras el viento frío le rozaba el rostro y las luces del puerto quedaban atrás, comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Su silencio en el divorcio no había sido una derrota. Fue una declaración. Y esa noche, cenando en el yate del hombre más poderoso del continente, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. El silencio del yate era tan profundo que Laura sintió que sus propios pasos resonaban como golpes contra el destino. Pero el verdadero sobresalto no fue la inmensidad del barco ni sus luces doradas iluminando la noche, fue él. Adrián Vasiliev estaba allí, de pie, esperándola como si hubiera calculado el segundo exacto en que su pie tocaría la cubierta. Puntual, dijo, sin moverse, sin sonreír, sin apartar la mirada de ella. Laura sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el frío. No me gusta hacer esperar a alguien que puede cambiar mi vida, respondió, intentando sonar tan serena como la noche que la rodeaba. El rostro de Adrián era más enigmático en persona que en las pocas fotografías que existían de él. Tenía una presencia casi antinatural, como si dominara el espacio con solo permanecer en él. Sus ojos, oscuros y afilados, parecían leer cada pensamiento que ella intentaba ocultar. Laura sintió que no había forma de mentirle, aunque todavía no sabía qué tanto debía decirle. Pensé que no vendrías, dijo él mientras se daba la vuelta. La mayoría de las personas se derrumban el día de su divorcio. No soy como la mayoría. Eso lo veremos, replicó, abriendo la puerta a un salón amplio y silencioso. Las luces tenues creaban una atmósfera cálida pero peligrosa, como si el yate fuera un santuario, y a la vez una trampa mortal. Había una mesa preparada para dos, con copas de cristal tallado y platos que parecían obras de arte. Pero lo que más llamaba la atención era la soledad del espacio. No había ruidos ni personal circulando, nada. Como si el mundo entero hubiera sido expulsado del barco para dejarla sola con un hombre que podía hacerlo todo. Supongo que ya investigó todo sobre mí, dijo Laura mientras se sentaba. No vine a investigarte, respondió él, sirviendo el vino con un movimiento preciso. Vine a confirmar si eres tan inteligente como dicen. ¿Quién dice eso? Las personas que te subestimaron, contestó, mirándola de forma directa. Y que ahora están pagando el precio. Laura tensó los dedos alrededor de su copa. Había algo en sus palabras, algo que la revolvía por dentro. Marcelo te traicionó, añadió Adrián como quien comenta el clima. La respiración de Laura se cortó durante un instante. Supongo que ya lo sabe todo. Sé lo suficiente, y sé que él no actuó solo.
Esa frase cayó como un trueno en su mente. No actuó solo. Laura había encontrado pruebas, sí. Había descubierto los documentos, los contratos, los movimientos sospechosos de dinero. Pero había asumido que Marcelo era el autor principal, no una pieza más de un plan mayor. Necesito saber por qué aceptaste cenar conmigo justo hoy, dijo Adrián, apoyando los codos con suavidad sobre la mesa. Laura respiró hondo. No podía revelar la verdad completa, al menos no todavía. No sabía si Adrián era un aliado o alguien que podría usarla. Porque no tengo nada que perder. Eso te vuelve peligrosa, advirtió él. Y útil, sintió un escalofrío correr por su columna. Había escuchado rumores sobre Adrián. Que era despiadado, que no confiaba en nadie, que solo trabajaba con personas que pudieran beneficiarlo de alguna manera. Pero verla ahí, frente a él, sentada en su mesa personal, era algo distinto. Parecía estar analizando cada palabra que decía, cada gesto, cada silencio. La cena transcurrió entre largos silencios y preguntas tan directas que hacían temblar a cualquiera. ¿Crees que Marcelo actuó por simple codicia?, preguntó Adrián, inclinando ligeramente la cabeza. Creo que siempre quiso el control absoluto, respondió ella. No, él quiere algo más, algo que no puede obtener sin ti. Laura sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Qué está diciendo? Tu parte de la empresa, explicó con calma. Aún estás registrada como cofundadora. Cualquier movimiento ilegal que él haga, sin tu autorización, lo hundiría. Marcelo cree que yo no lo sé. Marcelo cree demasiadas cosas, murmuró Adrián. El viento golpeó las ventanas con un murmullo inquietante. Afuera, el mar parecía observarlos con una paciencia infinita. Hay algo más, dijo él finalmente, bajando la voz. Una razón por la que te pedí venir esta noche. Laura esperó. Marcelo hizo un trato con personas que jamás debió involucrar, explicó Adrián. Personas que están intentando entrar en mis negocios. No puedo permitirlo. ¿Y qué tengo que ver yo en eso? Tú eres la única que tiene las pruebas, respondió él como si fuera lo más obvio del mundo. De pronto todo tuvo sentido. El correo, los documentos, las firmas sospechosas, el nombre de la subempresa vinculada a una de las corporaciones de Adrián. Marcelo estaba jugando con fuego, y había involucrado a gente peligrosa. Quiero detenerlo, dijo Adrián. ¿Por qué ayudarme?, preguntó Laura, sin poder evitar el temblor en su voz. Porque si él avanza, yo pierdo más que tú, respondió. ¿Y por qué tú puedes ser una pieza decisiva? Laura lo miró fijamente. Él estaba siendo honesto, o al menos tan honesto como un hombre como Adrián podía serlo. ¿Y si digo que no?, susurró ella, ¿qué pasará? Marcelo te destruirá, contestó sin dudar. Y conmigo a tu lado, tú lo destruirás a él. La frase se quedó suspendida en el aire como un filo afilado. Laura sintió una mezcla extraña de miedo y poder. Adrián no le estaba pidiendo ayuda. Estaba ofreciéndole algo mucho más grande, la posibilidad de vengarse, de recuperar su vida, de reivindicarse ante un mundo que la daba por derrotada. Dime exactamente qué quieres que haga, pidió Laura finalmente. Adrián se levantó y caminó hacia una de las ventanas. Desde allí, el puerto brillaba como un océano de luces. Quiero que vuelvas a la empresa, dijo. Quiero que actúes con normalidad, que no muestres nada, que recuperes tu lugar, y que juegues a su juego mejor que él. Y usted, yo moveré lo demás desde aquí, respondió. Cuando llegue el momento, necesitaremos sincronizar nuestros movimientos. Hasta entonces nadie debe saber que estuviste en mi yate esta noche. Laura lo observó, sintiendo que la vida que conocía se derrumbaba a cada palabra que él pronunciaba. Eso no la asustaba, la emocionaba. Esa noche, en la calma silenciosa del yate, Laura dejó de ser la mujer silenciosa que firmó un divorcio sin lágrimas. Algo despertó dentro de ella, algo que había permanecido dormido por años. Ambición, frialdad, instinto, poder. Mientras se despedía de Adrián, él se inclinó ligeramente y dijo: «Eres más fuerte de lo que crees. No lo olvides». «Tampoco olvide que no confío en nadie», respondió Laura. Pero al bajar del yate, con el vestido acariciando el viento y la luna iluminando su rostro, Laura supo que había cruzado una línea invisible. Lo que ocurriría después no tendría vuelta atrás. Y no importaba, ella había elegido su bando. Y esa elección iba a cambiarlo todo. El verdadero peligro no fue volver a la empresa.
Fue como todos la miraron cuando cruzó la puerta, como si una mujer recién divorciada, que había permanecido en silencio ante su caída pública, no tuviera derecho a caminar con la frente en alto. Pero lo que los demás no sabían era que Laura ya no era la misma. Y lo que hería más a Marcelo no era su presencia, sino la calma con la que ella avanzaba hacia él, como si supiera algo que él aún no había descubierto. El primer día, las miradas se clavaron en ella como cuchillos. Susurros, murmullos, hipocresía disfrazada de cortesía. Todos la habían visto en los periódicos. Laura firma el divorcio sin derrumbarse. Se niega a declarar, pero lo que más había incendiado las redes fue su ausencia de drama. Para muchos eso la hacía sospechosa. Para otros admirable. Para Marcelo, peligrosa. Cuando la vio entrar en su oficina sin siquiera tocar la puerta, Marcelo se levantó de golpe como si hubiera visto un fantasma. No pensé que volverías, dijo, intentando mantener la voz firme. La empresa también es mía, respondió Laura, avanzando despacio. ¿O ya lo olvidaste? Él apretó los dientes. No estaba preparado para verla imperturbable. Para él, ella debía haber estado destrozada, desaparecida, avergonzada. No vestida con un traje impecable, el cabello recogido con elegancia y unos ojos fríos que lo atravesaban con una determinación que jamás había visto. No creo que sea buena idea que estés aquí, insistió Marcelo. No después de todo lo que tú hiciste, completó ella con suavidad. Marcelo sintió un vuelco en el estómago como si esa frase fuera un cuchillo deslizándose entre sus costillas. Laura, no es el momento. De hecho, es el momento perfecto, interrumpió ella. Dejó un folder sobre su escritorio. Marcelo lo miró sin tocarlo. ¿Qué es eso? Información, dijo Laura. Para que dejes de subestimarme. El silencio se volvió tan pesado que parecía llenar la habitación. Marcelo tomó el folder con manos tensas. Lo abrió, su rostro cambió, primero sorpresa, luego incredulidad, y finalmente un miedo que jamás habría mostrado frente a nadie más. ¿Cómo obtuviste esto?, preguntó en un murmullo. Pensé que ya conocías mi memoria, dijo ella con un tono casi amable. Siempre guardo copias de todo. Marcelo se hundió en su silla. Esos documentos probaban movimientos ilícitos, transferencias ocultas, vínculos con empresas que él jamás debió tocar. Con solo ese folder podían cerrarle la empresa, congelar sus cuentas, o algo peor. Podemos hablar, dijo Marcelo de inmediato. Podemos arreglarlo, Laura. Yo cometí errores, pero... Lo sé, interrumpió. Por eso estoy aquí. Marcelo la miró sin entender. ¿Vas a entregarme? No aún, respondió ella. Ese, aún, fue como un golpe seco. Marcelo tragó saliva. ¿Qué quieres entonces? Dinero, acciones, una disculpa pública. Lo que quiero, dijo Laura acercándose, es que termines lo que empezaste, sin arrastrarme contigo. Marcelo abrió la boca, pero ella levantó una mano. No quiero verte preso. No quiero destruirte, no por ahora. Pero sí quiero que entiendas que no vas a hundirme. No vas a tocar lo que es mío. Y no vas a usar mi nombre para tus negocios. ¿Está claro? Marcelo asintió, derrotado. Clarísimo. Laura dio media vuelta y salió sin esperar respuesta. Pero mientras se dirigía hacia el ascensor, notó un detalle que no se le escapó. Uno de los socios mayores estaba espiando desde el pasillo. No era coincidencia. Marcelo estaba siendo vigilado. Y ahora, ella también. Lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Esa tarde, cuando estaba por salir del edificio, encontró un sobre deslizado bajo el parabrisas de su auto. Sin remitente, sin marca, solo su nombre escrito a mano. Dentro, había una sola nota. No estás tan a salvo. ¿Cómo crees? Laura apretó el papel entre sus dedos. No era letra de Marcelo. No era estilo de Adrián. Había otra pieza en el tablero, una que no conocía. Y si algo había aprendido en los últimos días, era que un enemigo invisible siempre es el más peligroso. Esa noche, de regreso en su apartamento, estaba por llamar a Adrián cuando su teléfono sonó primero. Lo hiciste bien, dijo él sin necesidad de presentación. Marcelo ya está nervioso. Va a cometer un error pronto. Alguien más dejó una nota en mi auto, informó Laura. Lo saben. Lo sé, respondió Adrián como si nada pudiera sorprenderlo. Justamente por eso tienes que seguir actuando con normalidad. ¿Quién es?, preguntó ella.
Alguien que no quiere que Marcelo hable, respondió Adrián con un tono peligroso. Y que tampoco quiere que tú tengas las pruebas. El silencio se volvió denso. Laura, añadió Adrián, el juego cambió. Están vigilándote. Mantente alerta. Te enviaré seguridad. No la necesito, dijo ella. La vas a necesitar, contestó él antes de cortar. Esa noche, Laura durmió con la sensación de que las paredes respiraban, que el silencio escondía pasos ajenos. Y aunque trató de controlarlo, el miedo se filtró como un susurro en su piel. 2 días después todo estalló. Durante una reunión en la empresa, la policía irrumpió en la sala. Todos se levantaron de inmediato. Marcelo, pálido como un muerto, fue esposado ante la mirada atónita de empleados y socios. Marcelo Andrade queda detenido por cargos de fraude corporativo, evasión fiscal y conspiración, anunció el oficial. Marcelo intentó gritar que él no había hecho nada, que todo era una trampa, pero su voz se perdió en el caos. Laura lo observó sin moverse. No había alegría en su mirada, tampoco pena. Solo una frialdad calculada. Ella no lo había denunciado. Eso significaba solo una cosa, alguien más lo había hecho. Mientras Marcelo era arrastrado fuera de la sala, sus ojos encontraron los de ella. «Fuiste tú», escupió lleno de furia. «No», respondió Laura con calma. «Pero sé quién fue». Marcelo se tensó. «Él no perdona», susurró, y fue la primera vez que Laura lo vio realmente asustado. «No sabes en lo que te metiste. No sabes quién viene detrás». Pero no logró terminar la frase. Los policías lo obligaron a continuar caminando. Laura salió del edificio con paso firme, aunque el corazón le golpeaba el pecho. En la puerta, un auto negro la esperaba. La ventana trasera se bajó. Adrián, sus ojos serenos, su presencia imperturbable, su silencio que decía más que cualquier palabra. «Entra», ordenó. Laura subió sin preguntar. El auto arrancó sin ruido. «No fui yo», dijo Adrián sin mirarla. «Alguien más quiere a Marcelo fuera del juego. Y tú estás en el centro». «¿Quién es?» «No lo sé», admitió por primera vez. «Pero quien sea, acaba de declararte la guerra». Laura apoyó la espalda en el asiento. No tembló, no lloró, no huyó, miró por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña. Si la querían destruir, tendrían que hacerlo enfrentándola de frente. Y por primera vez en años, Laura sonrió. No de alivio, no de miedo, de desafío. «Entonces que vengan», susurró.